A continuación, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Vamos en este programa de la Comisión Anticorrupción a presentar al sociólogo y analista político don Raúl Proaño, una personalidad en el país por la certeza con que analiza y junta los hechos políticos. Pocos hay en el país que hagan eso y que estén al día en esto de ver cómo algo se conecta con algo, y en este caso nos va a ilustrar sobre el tema que anunciará mi compañero Antonio Jaramillo. Gracias, señor Simón. Señor, bienvenido al programa. Queremos preguntarle, ¿cuál es el tema que nos ofrece para comenzar? Porque aquí lo que hablamos casi siempre es los términos de lo que es la corrupción y qué hacer con este tema tan difícil y tan propio de este país y tan actualizado en todos los días. Muy bien, entonces... Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Lo que le ofrezco es hablar de una hebra que lleva a varios ovillos de la corrupción. Es decir, lo normal sería que una hebra lleve a un ovillo. Yo le ofrezco hablar de una hebra que lleva a más de un ovillo. Es decir, en el camino se roban la lana. Es todo el argumento sobre un telar. ¿Y algo más? Sí, con esa imagen inicial y sencilla. Me parece. O sea, verá, una hebra normalmente lleva a un ovillo, Así dice la sabiduría popular. Así es. Yo le ofrezco hablar de una hebra que lleva a más de un ovillo. Bien. ¿Cómo será? Ya, entonces, ¿qué vamos a tratar? El decreto 356 que regula los derechos intelectuales. Entonces, esto es la precisión, la exactitud. Decreto 356 sobre derechos intelectuales, así se llama. ¿Esto qué significa? Que no habla, como en otros tiempos, de otra ley, ni de la propiedad intelectual, ni los derechos de autor, ni de la propiedad industrial. Ahí nomás en el nombre ya está dejando de lado una serie de conceptos y materias que están regulados de una manera distinta por el Código Ingenios, código que reemplazó a la Ley de Propiedad Intelectual, y que el nombre completo del Código Ingenios es Código de la Economía Social del Conocimiento. Vea usted. Entonces, el Código Ingenios implicó e implica un cambio de lo que se llama paradigma, o sea, de los parámetros de referencia para la ley, para la política y en este caso para la propiedad intelectual. Bien. Este decreto que ¿reemplaza? Ejecuta, pasa a dar cumplimiento al Código Ingenios, porque este decreto implica una reglamentación que consolida la extinción de la propiedad intelectual. Lo convierte en un servicio que da el Estado a los autores y a los usuarios de las obras del ingenio. Ahí está el cambio total, expresado de manera clara, sencilla, pero precisa y técnica también. Tal vez eso corresponde a los objetivos del socialismo siglo XXI. Por ahora no importa decir si sí o si no, para efectos de concentrar la atención en
en el objeto del decreto y en los efectos. Es decir, que implica en todo caso un robo colosal. Una expropiación. Una expropiación, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿te oímos? Ahí está la corrupción, pues. En principio ya no. Auspiciada por el Estado. Ahí sí propiciada por un bloque legislativo. A un bloque legislativo. Por unos sujetos políticos bien identificados. Ya. Que pueden tener cualquier tipo de intenciones y esas intenciones yo no las analizo, peor las juzgo. Es decir, para efectos de este análisis, trato de invitar a ustedes y a la audiencia que va a escuchar este programa a poner la atención en ciertas cosas. Decreto 356, primera cosa. Derechos intelectuales, segunda cosa. Este concepto elimina las palabras derechos de autor, propiedad intelectual, propiedad industrial, entre otros conceptos de la antigua ley de propiedad, y pasa a llevar a la práctica el Código Ingenios, ¿no? Que dice que el decreto se funda en un marco constitucional y un bloque de constitucionalidad que regula la propiedad intelectual y la convierte en un servicio. Entonces, el decreto elimina al IEPI, al Instituto de Propiedad Intelectual, lo reemplaza por un Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, y entonces en este punto ya se asocia el tema con la Ley de Comunicación, que estableció el concepto de que, inconstitucionalmente desde luego, que la Constitución es un servicio público en lugar de ser derecho humano. Y entonces ahí también... Que la comunicación. Es decir, el decreto de derechos intelectuales tiene un punto de relación con la ley de comunicación en el sentido de que la ley de comunicación estableció a la comunicación como un servicio público. Este decreto establece como un servicio público el derecho a usar las obras del ingenio. Ya. Se suman entonces. Es decir, se interrelacionan en esta concepción expropiadora. Ya. Entonces, hablando de lo práctico, si por decir alguien hace un descubrimiento, qué sé yo, y tiene listo eso, ¿el Estado qué hace con eso? Se transforma solo en una remuneración, en un pago. O sea, por se un ha perdido trabajo los derechos de intelectuales. propiedad. Pero la propiedad Aunque intelectual. hay unos títulos y hay unos titulares de una obra u otra, pero se transforman en titulares de los derechos de uso y de aplicación. Políticamente, ¿qué puede decirse? ¿Qué correlación tiene con la parte esta ideológica? Porque el movimiento y esta cosa, pues que no sé cómo calificarle, de la ideología del socialismo siglo XXI, ¿será tal vez eso un apéndice, alguna cosa? Las pistas para su inquietud están en el nombre oficial del Código Ingenios, que le dije, es un código de economía social del conocimiento. ¿De dónde nos viene eso? El ideólogo principal es René Ramírez, quien fue presidente del Senacid, que tuvo otras funciones importantes y que la opinión pública dejó de estudiar un libro que contiene todas sus propuestas del nuevo concepto de economía social del conocimiento. Y el otro concepto del anterior gobierno tiene que ver con la creación del Ministerio de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Sociedad de la Información y del Conocimiento, que entre otras curiosidades se hizo cargo del registro civil. Y ahí ya se relaciona con el tema de la información de datos privados del registro civil. Entonces, una relación invisible hasta que yo hilvano este hilo para llevar a los ovillos que he anunciado. El decreto es del 3 de abril del 2018 y que salió, como le dije, al otro día de que se hizo una rueda de prensa, que todo el periodismo
estaba cubriendo la idea de que se suprimen entidades públicas, se reduce personal, se reduce ciertas escuelas de escalas de remuneraciones al servidor público. Al otro día sale este decreto extinguiendo el IEPI y creando el SENADI, el servicio. Entonces esto no es un cambio de nombre, es la aplicación práctica en política pública del cambio de paradigma, donde en rigor, si ustedes revisan el primer considerando del decreto 356, se consagra que regula el uso de lo que antes era la propiedad intelectual. Se puede usar, es decir, el espíritu de esta ley es para que todos los ciudadanos, toda la gente lo use. Los avances de la ciencia, de la tecnología, de los inventos, de las propiedades bioquímicas de las plantas, ¿no? Pero entre otras cosas, para demostrar lo que he dicho, el primer considerando del decreto dice que aclara que nadie puede apropiarse de los derechos ancestrales colectivos. Es decir, si nadie puede apropiarse, ¿de quién son? ¿A quién le pertenece? Del Estado. Claro. Y por lo tanto dejan de ser, aparentemente digo, según el texto, esa es la intención, la política que se insinúa, pero dejarían ser propietarios los pueblos ancestrales a los que les corresponde ser titulares de sus propios conocimientos, propiedades de las semillas, de las plantas medicinales y de cualquier otro conocimiento y tecnología. Claro, pasan a ser usuarios, pasan a ser el decorado, pasan a ser el merchandising, la técnica de ventas de las ideas y los productos acompañados de las personas. Usted lo nombró al señor Ramírez y ese es un personaje de ingrata recordación. Se sabe que ahora está premiado en la UNESCO, que está como asesor o representante del Ecuador, allí en Europa. Entonces, pero hay una cosa, él manejó el Senacid, ¿no? ¿Ya? La Contraloría acaba de detectar que son 320 millones que no se sabe qué se han hecho. Claro. Impulsó la ciudad del conocimiento en el cantón Urcuquí, todo el proyecto Yachay, confundió la idea de una universidad con una empresa internacional usufructuaria de propiedad intelectual. Él tiene glosas en la Contraloría. ¿Será de traerle? Sí, en todo caso, mi enfoque es primero de análisis legislativo. Yo sé, sí, pero es coyuntural. Lo que sucede es que estoy invitando a la audiencia a través de ustedes a que concentren la atención en ciertos datos y pistas para descubrir la política pública que está. Estoy diciendo, está extinguiéndose los derechos de propiedad intelectual, favoreciéndose el uso, la creación, la inventiva, eso sí, pero en rigor ya no reconociendo la propiedad ni pagando el precio justo a los autores. Es otra de las consecuencias. Ahora, todo lo que he narrado hasta este momento, relacionándole con los esfuerzos de lucha anticorrupción y por lo tanto de un desarrollo humano y sociopolítico honesto, ¿cuál es el problema de deshonestidad que ampara este decreto? Primero, el Código Ingenios eliminó unas figuras de infracciones y delitos contra la propiedad intelectual, intencionalmente. Es decir, cuando se debatía y aprobaba el Código Ingenios, el legislador andino fue alertado de que estaban quitando del catálogo de infracciones y delitos contra la propiedad intelectual unos cuantos. Y por lo tanto, el Ecuador pasaba a incumplir acuerdos internacionales. Es decir, aparentemente en Ecuador dejaba de ser algo delito, que sí lo es en el resto de países. Por lo tanto, durante un tiempo por lo menos, el Ecuador era transformado en un paraíso de la piratería. El discurso oficial hablaba de estar en contra de los paraísos fiscales y al mismo tiempo convierten al Ecuador en paraíso de la piratería. Es la misma época cuando hay esta otra relación con otro cuerpo, de esto hablo del otro ovillo, la misma hebra nos lleva al otro ovillo del Código Integral Penal, donde asimismo fueron eliminadas unas figuras delictivas y creadas otras.
la tendencia es que los delitos cometidos por los particulares aumentan las penas y se reducen las penas para los delitos de los funcionarios públicos. Qué belleza. En una estrategia de proteger a los miembros del partido y de gobierno que tenían que sacrificarse y dar la cara eventualmente ante jueces y sentencias de cárcel, que tengan que ir a pasar vacaciones protegidos y consolados, como Glass, a quien la ministra de Justicia sí le autoriza comparecer a través de medios electrónicos a una conferencia académica, pero impide que otro personaje político que, según sus abogados defensores, es inocente de los cargos que le imputan, no le dejan ni recibir visitas humanitarias. El contraste. ¿Quién es? Galo Lara. Ya. Entonces, en el primer caso estamos hablando de Glass. A ver, pero la idea que estoy ilustrando, no estoy analizando el caso, sino ilustrando la idea de que las reformas al Código Penal, al eliminar un conjunto de figuras delictivas y crear otras, una tendencia de política era aumentar las penas para los delitos de la gente privada, no de funcionarios, en contra de la propiedad de la gente privada, pero favoreciendo las conductas delictivas de los funcionarios públicos de su camarilla. Y entonces aquí aclaro el concepto que he comunicado al grupo de suscriptores y grupos ciudadanos de los que soy parte, de que en rigor, esto es de hace algunos años atrás, no es de ahora, el concepto es de delincuencia política organizada. No es solamente delincuencia organizada, es delincuencia política organizada, que en el marco del derecho político y del derecho internacional, los delincuentes políticos, si ganan el poder de su respectivo estado, desaparece el delito, la culpa y la pena, mientras puedan mantenerse en el poder, y por eso exterminan a sus adversarios y opositores. Bueno, esto realmente causa una impresión insólita, porque se esperó y se cree, y todavía hay la cierta confianza, con dudas, esto sí, porque hay sombras de duda de que el señor presidente pues quería cambiar todo. Para convertir al Estado en un enclave, es una política entreguista, de disolución del país, para entregar a todo el territorio y sus habitantes como un enclave de empresas extranjeras. Ilustrativamente hablo entonces de la entrega del puerto de Bolívar, de Pozorja, de Manta, las concesiones chinas a la minería, otras concesiones petroleras igual. Eso se relaciona con otro ovillo, el del Código de la Producción, que está pensado para... reglas del Código de la Producción están pensadas para la gran empresa extranjera y no para la pequeña o mediana empresa nacional. Entonces, el discurso político actual me atrevo a entender que es un doble discurso, porque no se ve pues nada diáfano, sino que el correísmo sigue con su proyección y su perspectiva de acabar con el país. Entonces, desde el punto de vista de un análisis ético, moral, puede ser el discurso, del doble discurso, pero desde el punto de vista de análisis político de coyuntura cabe otra. Geopolítico tal vez. Pero ecuatoriano, sí, geopolítico también, pero del Ecuador exclusivamente. En el sentido de que el presidente Moreno también todavía está acorralado por los círculos tecnopolíticos del correísmo, es decir, funcionarios públicos que cumplen requisitos de papel en abundancia. Con IAPA cumplen los requisitos formales, que son los mecanismos que utilizaron para desplazar a cualquier tipo de competidor y organizar los concursos mañosos a dedo. O sea, buscaban, por ejemplo, le mandaban a sus amigos o le preguntaban qué cosa han hecho. Y con un título que solo ellos tenían, una certificación, una experiencia que solo ellos tenían, eran electos en el concurso. 100 sobre 100. Sobre las bases hechas estilo sastre. Me parece bien. Qué cosa. Luego, otra cosa de bulto en el análisis preliminar
Fíjese que estoy presentando de una manera sencilla, pero Claro, ilustrativa claro. y de fondo, este decreto 356 sobre derechos intelectuales, que es el condumio final de este decreto. La creación de un cuerpo colegiado con ese nombre, así se llama, yo estoy citando el nombre, de que se crea el cuerpo colegiado con el rol de árbitros o de jueces administrativos, que no les llama así el decreto, para resolver los litigios sobre propiedad intelectual, los litigios que están en marcha, los que están presentados. Entonces, primer problema, se llama cuerpo colegiado, que ese nombre corresponde a un consejo académico o a un consejo de Estado que elabora y aprueba políticas públicas, pero Claro no que sí. es el nombre propio de cuerpo colegiado para un tribunal de alguna especie. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces Sí. desnaturalizan, en primer lugar, la función, la llaman de una manera esquiva, hipócritamente correcta. Claro. Repito, hipócritamente correcta. Hipócritamente No he dicho correcto. políticamente correcta. Claro. He traducido del Traducido, español al sí. español. Sí. Bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, este cuerpo colegiado, que en rigor o es un tribunal arbitral o unos jueces administrativos, van a dictar, a emitir un dictamen sobre las controversias de propiedad intelectual, siendo funcionarios de libre remoción. Es decir, le pueden poner intencionalmente para que resuelva un caso y después Y quitarlo. después, para que no haya consecuencias. ¿Y con qué sentido van a emitir sus dictámenes? Con el marco del Código Ingenios y de la política pública aprobada. No, por lo tanto, para echar tierra sobre todos los derechos de propiedad intelectual que han sido extinguidos. ¿Ve? Ahora, ¿eso qué consecuencias le va a traer al país por violar los derechos internacionales de algo tan importante en el mundo de la tecnología? Según los enfoques tradicionales, hay el camino del bien y el camino del mal. Una riel para el camino del bien y otra riel para el camino del mal. Pero los trenes van por dos rieles, la del bien y la del mal. ¿Qué significa? ¿Qué significa así? Que- Porque no alcanzo a ver. Que algunos países, algunos inversionistas pueden sentirse desprotegidos para hacer sus inversiones. Y otros al revés, se sienten protegidos. Si es un paraíso de la piratería, protegida la piratería, van a querer invertir. Nosotros podemos decir que es el camino del bien o el del mal, ellos no se colorean. Pero no va a haber choque de trenes. Puede haber, entonces, ¿en qué sentido? De que con esta entrevista, que fíjese que he tenido que esperar, porque son cientos de temas que están en la agenda de los medios de comunicación, y este pasa desapercibido precisamente porque la estrategia legislativa del decreto es así de bien estudiada, ¿cierto? Para que nadie se dé cuenta. En el fondo hay perversidad y Sí. mala fe. Y un eventual chantaje al presidente de la República, como decir, le ponen a firmar eso, sin que vea las consecuencias. La consecuencia más grave es esta, que se crea un cuerpo colegiado con funciones que corresponderían a un tribunal arbitral o a un tribunal de justicia para que dictamine los casos que están pendientes de resolución en el marco que he narrado, que es de extinción de derechos de propiedad intelectual. ¿Se puede avanzar y creer que ese cuerpo está ahí estructurado y con personas que están trabajando o no? Tal vez esta es la primera noticia que está llegando a la opinión pública. Sí, Los porque sectores no especializados se ha lo sabido, conocerán, no se ha sabido. ¿no es cierto? Pero esto debe alertar. Claro, claro. Algo más de lo que estaba narrando cuando usted me dice del choque de trenes. Entonces, el choque de trenes eventualmente es cuando los titulares de obras del ingenio y dueños de patentes, de propiedad industrial, de especies biológicas protegidas y ya registradas, vean que hay un tren que está en contravía, que recién se dan cuenta que ellos estaban transitando en un sentido de esta Claro, vía, claro. creyendo que estaba libre esa riel. Entonces ahora esto es una alerta. El choque de trenes se produce porque el otro
la otra fuerza que viene en su contra es expropiadora. Sociólogo Proaño, hemos cumplido con lo que usted sugirió desde el principio. Este es un antecedente, es un prólogo, digamos, para hacer una denuncia grande. Entonces, no, análisis. En mi caso corresponde estudios y recomendaciones de política pública. Nos comprometemos a hacer un segundo. Gracias. Con más precisión, o con otras preguntas, claro, con las objeciones que eventualmente van a salir. Porque nosotros, para mí es nuevo, tendríamos necesidad de tener el decreto en la mano y estudiarlo. Y la próxima reunión que tengamos es para hablar de lo mismo, pero con todas las incidencias y todo el proyecto que como usted está indicando, pues tiene mucho de perverso y de malintencionado. Claro, pero insisto, mi análisis no es moralista. Bueno, es legislativo y revela la racionalidad de la delincuencia política organizada. Ya. Si no es moralista, ¿para qué hablar de delincuencia? No, porque el mínimo de moral socialmente exigible es la ley. La ley, así es. Pero mi enfoque no es moralista. Y el derecho, porque si es que no hay derecho, no hay justicia. Y si no hay justicia, pues... Sálvese quien pueda, un país es la ley del más fuerte. Así y del más vivo desde posiciones dominantes. Gracias, vivo en posiciones sociólogo de Proaño, por estar con nosotros. Y va a haber una segunda parte en donde esto se va a tocar más a fondo. Hasta tanto, gracias por la audiencia que nos ha escuchado este día. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla.